Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Hoy seguimos con la serie El peligro de una sola vez. En esta ocasión le traemos la segunda enseñanza que se titula Perjuicios que trae la infidelidad. Hoy les traigo un poema y es el siguiente. Podría decirte que me fui a un bar, que me encontré con unos amigos y que charlamos sobre la vida. Podría decirte que elevé mis ojos al cielo, que vi un cometa y que me quedé observando su paso y disfrutando de las estrellas bajo el resplandor claro de la noche. Podría decirte tantas, pero tantas mentiras, que al final, mi amor, me creerías porque me amas. Podría decirte que fui a la biblioteca, que me perdí entre 1000 libros y que leí y leí hasta perder la noción del tiempo. Podría decirte que me quedé en la oficina, que el trabajo se extendió, que la reunión se complicó. Podría decirte tantas, pero tantas mentiras que al final, mi amor, me creerías porque me amas. Pero esta vez quiero que sepas la verdad. Quiero que sepas que te fui infiel. Este es un poema anónimo, pero que nos muestra una gran realidad que nos rodea, la infidelidad. Por eso he querido titular Perjuicios que trae la infidelidad. Y quiero que miremos un versículo en 2 de Samuel capítulo 11, versículo 2. Y dice, sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Un día estaba el rey David en el terrado de su palacio y vio hacia ese lugar y él observó que había una mujer allí muy bonita que se estaba pues bañando. Y dice la palabra más adelante que él la llevó hacia su palacio y se acostó con ella. Y cayó en algo que se llama infidelidad conyugal, lo que llamamos adulterio. Así que el libro de Samuel nos muestra esta terrible situación que hoy en día en el mundo causa problemas terribles en medio de estos dos grandes personajes bíblicos que son el rey David y Betsabé, que es la mamá del rey Salomón. Así que este sermón nos muestra los grandes peligros que trae la infidelidad. Y este pasaje que vamos a mirar en este día nos va a mostrar 4 consecuencias de la infidelidad. La primera consecuencia de la infidelidad es que nos hace perder la dignidad. El versículo 4 de la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación. En esos tiempos, la voluntad del rey era algo sin discusión, era algo importantísimo. Y la voluntad del rey era respetada como si fuera la voluntad de Dios. Era difícil decirle a un rey que no. Y sobre todo en estas situaciones. Porque en las antiguas monarquías, cuando iba a haber un casamiento, muchos reyes lo que hacían era que pasaba la primera noche con la muchacha o con la novia. Es decir, que la primera noche de luna de miel le tocaba pasarla con el rey y nadie podía decir que no. Así que nadie podía decirle al rey que no. Ellos tenían como una autoridad y por eso fue que él la mandó a traer y la llevó pues a palacio y ella le tocó ir. ¿Qué hizo? Realmente acabó con la dignidad de ella. ¿Por qué? Porque la violó. Porque cuando la relación sexual es consensuada, listo, no hay ningún problema. Pero en este caso él la vio, la mandó a traer, le dice la palabra, y se acostó con ella, la violó. En este tiempo la mujer era menospreciada por muchas razones. Una, por ser mujer.
El simple hecho de ser mujer ya era rechazada por la sociedad. Era de mala noticia, fatal noticia, cuando le decían al futuro papá, le decían nació niña. Porque lo mejor que le podía pasar a una familia, a un hombre, era que dijeran nació varón. Así que la mujer era rechazada porque era una cultura muy paternalista. En este caso que nombra que ella se había purificado de su periodo, que la Reina Valera dice de su inmundicia, imagínense que duraban 7 días purificándose de su periodo. Y en estos momentos era inmunda ante los ojos de los demás. Las tenían que sacar del pueblo o a un lugar apartado. Realmente la mujer no era nada. Y en este caso, pues peor. Era tan machista, digámoslo así, ese estilo de vida, esa cultura, que cuando dos personas eran encontrados en el acto mismo del adulterio, a quien buscaban linchar era a la mujer. Querían apedrear a las mujeres. Y lo que hizo David fue acabar con la dignidad de ella, la puso en peligro de que la apedrearan. Entonces, terrible. El Señor Jesús, cuando estaba en su vida terrena, a ella le trajeron una mujer, dice la palabra. Y dice ahí que fue encontrada en el mismo acto del adulterio. ¿Qué significa eso? Que ella estaba con un hombre teniendo relaciones sexuales. Pero fue a ella que la trajeron desnuda delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no trajeron al hombre? Porque era una cultura machista, era una cultura donde la dignidad del hombre estaba por encima de la mujer. Ahora, querían apedrearla. ¿Qué hizo el Señor? La defendió. Le está devolviendo la dignidad en un caso de adulterio. ¿Qué dice la Biblia? Dice en Proverbios 6, 32 y 33, y me fascina lo que dice. Pero el que se acuesta con la mujer de otro es un torpe. Entonces, lo que yo veo a Dios es tratando de colocar la balanza entre la mujer y el hombre. Porque lo que hace Dios es levantar a la mujer a la igualdad del hombre. Que el hombre no sea más que la mujer, ni la mujer que el hombre. Y aquí le dices al hombre que el que se acuesta con la mujer de otro hombre es un torpe. Y dice ahí, se destruye a sí mismo. Tendrá que soportar golpes y vergüenza y no podrá borrar su deshonor, dice la palabra del Señor. Y aquí pues obviamente le habla al hombre. Y en Proverbios 7 le habla a la mujer adúltera. Y la presentan como una mujer desvergonzada, astuta de corazón, mala mujer y descarada. Y estos nombrecitos es que ya no tiene la dignidad de una dama, sino que ya la dignidad ha sido colocada en el suelo. La dignidad de esta mujer ha sido reemplazada por las palabras descarada, astuta de corazón, desvergonzada. Hoy en día la honra se pierde. Quiero repetir el versículo anterior que dice, mas el que comete adulterio es falta de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Entonces me gusta ahí, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Porque lo que se pierde es la dignidad. Cuando uno se da cuenta de que alguien es adúltero, el concepto cambia. Lo que nosotros opinamos cambia. Y más hoy en día que esta sociedad colombiana y en los otros países, quizás que me estén escuchando, suceda lo mismo. Que cuando el hombre es adúltero, el hombre se acuesta con varias mujeres, como que no pasa nada. Pero no es el concepto que se tiene a la mujer. Y esto es para ambos de la igual manera. Así que cuando la mujer comete adulterio, esa posición de mujer, de esposa, de señora, se va al suelo. La dignidad se pierde, la honra se pierde, el respeto se pierde, y de igual manera para los hombres, porque el hecho de que sea hombre no le da derecho a tener varias mujeres, sino que esta sociedad machista como que nos enseña y se le dice a los demás que eso está bien, pero eso está mal. La segunda consecuencia de la infidelidad es que nos introduce en grandes dificultades. El ser infiel trae muchas dificultades. Por ejemplo, el ser descubierto. Entonces, estos si son descubiertos,
Esto va a traer grandes problemas familiares, grandes problemas en la familia. Porque cuando una infidelidad es descubierta, cuando se da cuenta que ese esposo, que esa esposa es infiel, no solamente reciben duro golpe los cónyuges, sino también los hijos. El concepto se pierde, la veracidad se pierde, el buen ejemplo se pierde, el concepto de superhéroe se pierde. Me decía alguien que ellos siempre vieron al papá como el héroe, como el ejemplo de la familia, hasta que se dieron cuenta que tenía amantes de hacía varios años y esa imagen se dañó. Traen problemas familiares porque nunca jamás los hijos van a volver a ver a esa mamá o a ver a ese papá de la misma manera. Sigue siendo el papá, sigue siendo la mamá, pero no es lo mismo. Sigue siendo el familiar, sigue siendo el tío, la tía, pero como que ya no es creíble lo que dice, como que ya no se le cree mucho ni siquiera a sus actos. Así como hay problemas familiares, hay problemas conyugales, porque se empieza a desarrollar la desconfianza, los celos, y las cosas nunca serán como antes. Y para uno volverse a ganar la confianza de una persona, eso es tremendo. Eso hay que trabajar, eso hay que luchar, y eso hay que armarse de mucha paciencia para que la otra persona vuelva a confiar en uno. Bueno, si la otra persona decide perdonar. Porque hay mujeres que le son infieles, una, dos, tres, cuatro, y ellas siguen soportando. Esa clase de mujer también pierde la dignidad, porque no se muestran como es. Le están enseñando a sus hijos que el adulterio es convivible, es decir, hay que vivir con esa situación. Eso también es perder la dignidad. Entonces, en este caso, la autoridad de la persona, su credibilidad, como dije antes, es cuestionable. Eso hacen muchas cosas para no ser descubiertos, porque si saben que son descubiertos, tienen problemas con el cónyuge, tienen problemas en la familia, tienen problemas en la sociedad y tienen problemas en el trabajo, porque el concepto va a cambiar. Entonces, para no ser descubiertos, viene otro problema, que precisamente David hace muchas cosas para no ser descubierto. Entonces, ¿cuál sería el segundo ítem en este aspecto? Es que obliga a engañar. Pero eso son grandes dificultades. Nos obliga a engañar, a hacer actos desleales, a mentir. Y esto fue lo que pasó con el rey David. Cuando nosotros miramos la palabra desde el versículo 5 al 13, nos damos cuenta de varias cosas que hizo el rey David. Actos mentirosos. Porque la persona empieza a mentir. Nadie va a llegar a la casa y decir, bueno, yo vengo de verme con mi amante, ¿no? O me voy a ir a verme con mi amante. No, nadie va a decir eso, sino que va a empezar a mentir. Y cuando una persona miente, ya no hay nada que hacer, porque una mentira lo va a llevar a otra mentira y a otra mentira, porque después le van a decir, no, pero allá me dijeron que usted no estaba. Ah, no, fue que se me presentó esta situación. Entonces la mentira empieza como una bola de nieve a rodar, a hacerse más grande, a hacerse más grande. Dice el versículo 5, y concibió la mujer, es decir, que Betsabé quedó en embarazo. Y dice, y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Urías Eteo era el esposo de Betsabé y era del ejército, era parte de la comandancia del rey David. Y este hombre, Joab, era su superior. Entonces el rey David le manda a decir a Joab, yo quiero que me mandes a Urías Eteo. Vamos a seguir leyendo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Puras mentiras. Le está preguntando por una situación que él ya sabe, pero está tratando de entablar una comunicación con él, un diálogo por un objetivo que él lleva. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente en la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. ¿Qué era lo que quería el rey David con Urías?
que él fuera a la casa, estuviera con su esposa y entonces poder decir que el hijo que iba a nacer era de él. ¿Sí ve? Son engaños porque Betsabé salió en embarazo y eso había que taparlo como sea. Como mucha gente que usa muchas cosas para pues tapar esa situación. ¿Cuál es? Lo primero que se le viene a la gente es un aborto. Porque el problema del pecado es que el pecado concibe otro pecado. Eso se va agrandando como les dije antes. Un pecado concibe otro y ese otro pecado. Entonces cuando la persona empieza a tener varias dificultades. Entre esto, miren todo lo que está haciendo el rey David, engañando a Urías, diciéndole que vaya, que se acostara, le mandó un regalo. Cuando Urías salió, tremendo regalo que había de parte, obviamente, del rey de la mesa real. Pero Urías era leal. Él no bajó. Así que lo que estaba pensando el rey David, este engaño, obviamente no le salió. Yo conozco gente y sé que tienen hijos. Y ese hombre cree que son sus hijos y no lo son. Claro, y está mal uno decir, oye, vamos a hacer una prueba a ver si estos son mis hijos. Pues ninguna mujer se aguanta. Pero hay muchos hijos por ahí que esos papás creen que son sus hijos, pero no lo son. Eso algún día se va a saber, sea en el día del juicio final, donde sea, algún día eso se va a saber. El rey David quería hacer también esto. Y miren lo que dice acá. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y no es que el rey David estuviera preocupado por Urías, no. Quería hacerle una mala jugada. Quería que ese hijo fuera de él, digámoslo así, con engaño. David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana y te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Entonces la segunda estrategia que hizo el rey David fue emborracharlo para que así borracho se fuera a su casa. Y ni así en ese estado Urías descendió, porque era un hombre leal. Entonces mire que esta infidelidad lleva a la gente a buscar estrategias, a buscar artimañas para que no se sepa la verdad. En este caso, pues todo lo que le hizo él, pero no le funcionó. Entonces es terrible, ¿no? Hoy en día la gente, como yo les dije antes, hacen muchas situaciones, pero la mejor salida es el aborto. Es el aborto. El tercer problemita que yo veo aquí es un embarazo no deseado. Dice el versículo 5, vamos a leerlo otra vez. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Un embarazo no planeado se convierte en un hijo no deseado. Esto significa que los problemas que vienen, las consecuencias, las dificultades serán a largo plazo. Porque va a haber un muchacho que no se va a levantar dentro de un hogar establecido por el Señor. Un hogar diseñado por Dios. Por eso es que hay muchos hijos sin la paternidad que necesitan. Y esto le va a traer traumas, le va a traer problemas psicológicos por el resto de su vida. Cuando un niño es levantado en un hogar no diseñado por Dios, va a tener dificultades toda la vida y esto lo va a reflejar en el transcurso de ella o cuando se consiga un hogar. Ahí va a reflejar toda esa situación y siempre va a tener un vacío por dentro. Otra situación es que va a tener posibles enemigos una infidelidad o un adulterio. Proverbios 6:32 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta
nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Entonces, donde eso se entere está el peligro del cónyuge, porque está hablando de los celos. Y aquí muestran los celos como algo terrible. Dice que son el furor del hombre. Y dice que no va a perdonar en el día de la venganza. Entonces, eso es para traer problemas de todo estilo y de todo tipo. Si la gente supiera los problemas que va a enfrentar, es posible que frenaría ese camino que lo va a llevar a una infidelidad, al adulterio. La tercera consecuencia de la infidelidad es que se nos puede cauterizar la conciencia. En Proverbios 6:32, que ahorita lo leímos, que ese versículo es tan claro, dice: mas el que comete adulterio es falta de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Corrompe su alma. Es decir, afecta su parte emocional, su parte sentimental, el que lo hace pensar, el que lo hace analizar. ¿Por qué? Porque lo vuelve insensible. No piensan en los demás, no piensan en las amistades, no piensan en los hijos. Lo que piensan es darle rienda suelta a su deseo, a su pasión. Hay gente que son amantes y a veces son amigos, son parejas amigos. Hay gente que tiene de amante al esposo de una hermana. Hay gente que tiene de amante a la esposa de un tío. Es decir, que no les importa nada, no les importa dañar nada, porque empezaron una relación y lo que menos van a pensar es en los demás, en el daño que le están haciendo a su propio cónyuge, al cónyuge del otro, que muchas veces es familiar, a veces una amistad, o no sé, alguna relación, o los hijos. Entonces se vuelven insensibles. Y dice acá que, por ejemplo, Urías era un hombre fiel, era un hombre leal, pero el rey David se volvió insensible. Dice en Proverbios 7, hablando de la mujer adúltera, dice que ella invita al otro a irse a acostar en la cama de su esposo. Y dice: yo he adornado mi cama con esto y con lo otro, mancillando la cama, su hogar, ese recinto sagrado que solamente pertenece a dos personas, mancillando la cama. Cuando nosotros miramos del versículo 14 al versículo 21 en este texto, vemos a David desarrollando planes siniestros. ¿Por qué? Porque se ha vuelto insensible, porque la conciencia se ha cauterizado. La conciencia es la que nos dice a nosotros que algo está mal. Dios usa la conciencia para hablarnos. Oye, esto está mal, esto no debería ser así. Y la conciencia nos habla cuando nosotros empezamos a hacer las cosas mal. Después de que nosotros vayamos por ese camino, nos tiremos por ese camino, ya la conciencia se cauteriza. Es decir, como que no nos habla. Nosotros hacemos oídos sordos. Mire este pasaje. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Entonces, al otro día, Urías se tenía que ir otra vez a la guerra. ¿Qué hizo el rey David? Escribió una carta y se la mandó con el mismo Urías a Joab. Pero es muy, muy tremendo lo que dice la carta. Y dice: y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, retirado de él, para que sea herido y muera. Me parece terrible esta traición, porque el que es adúltero es traicionero. Esa es la palabra. Traiciona a su cónyuge, traiciona al cónyuge del otro, traiciona su hogar, traiciona los principios de Dios, traiciona a los hijos, traiciona a la gente que le conoce, traiciona a la gente que le respeta y que le tienen en un buen concepto. Entonces, es una traición tremenda, porque la misma carta le manda a decir que lo mate. Es tremendo esto. Y dice acá: y así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar
donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Jehová y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. Entonces envió Jehová e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, y si el rey comenzara a enojarse y te dijera: ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suele arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech y Jorobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebas? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Heteo es muerto. Lo que quería el rey David. ¿Para qué quería pues matarlo? Para que tener esa libertad, vía libre, para seguir con Betsabé. Este plan siniestro lo hace un hombre que teme a Dios. Mire que cualquiera puede ser infiel. Cualquiera puede caer en adulterio, y por eso uno tiene que andar con mucho cuidado. Y en el versículo 25 nos muestra cómo responde David. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. ¿Ve? Totalmente insensible. No tengas pesar por esto. Murieron tantos. Es que realmente David sabía cómo atacar. Joab sabía cómo atacar. Hicieron lo contrario, se acercaron mucho al muro y seguramente iban a morir. Los hombres obedecieron porque eran leales, y ahí murió Urías. Eso es ser uno insensible, porque eso se vuelve la persona insensible con los sentimientos de los demás, con los sentimientos de su cónyuge. No le importa lo que la persona va a sentir, lo que la persona va a sufrir, los sentimientos del otro, que muchas veces hasta familiar. Dice la Biblia que alguien en el Nuevo Testamento se acostó con la mujer de su papá, posiblemente la madrastra, porque hoy en día la infidelidad es por todos lados. Entonces dice el versículo 26, oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Entonces, asunto arreglado, todo quedó bien, nadie se dio cuenta, David hizo un perfecto plan siniestro y todo le salió bien. Es como decir gracias a Dios, abortamos la criatura, nadie se dio cuenta. Otros son más osados que mandan a matar a su amante, nadie sabe, todo quedó bien. Y donde viene la cuarta consecuencia de la infidelidad, es que Dios se está dando cuenta. Y esto es lo peor. O sea, esta es una consecuencia terrible, porque la gente actúa llevada por sus instintos, llevada por sus emociones, por la pasión, el fragor del momento. Pero se nos puede olvidar que Dios está mirando, que Dios no se le pasa nada por alto. Como hemos predicado en los anteriores sermones, que en el día del juicio final, todas las cosas que los hombres hayan hecho en lo oculto, ese día se van a saber. Ese día van a estar allí su familia. Ese día van a estar todos sus seres queridos. Ese día van a estar allí los que uno no quiere que estén allí. Dice la Biblia al finalizar el versículo 27, porque a mí me gusta cómo finaliza. Miren cómo empieza. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, es decir, a Betsabé. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Y ahí debería parar todo. Pero el versículo dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dios se había dado cuenta y vienen las consecuencias del Señor. En el siguiente capítulo, en 2 Samuel 12, nos muestra que un profeta le sale al encuentro al rey David llamado Natán. Y Natán se le para al rey David. David sabe que es el profeta de Dios y le dice una historia tremenda. Y vamos a leerla en esta hora. Dice Natán, apenas vio a David, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él,
y con sus hijos juntamente, comiendo su bocado, bebiendo de su vaso, durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino, el hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y sus vacas para guisar para el caminante que había venido con él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Mire el relato, el cuento que le hizo Natán a David, y realmente la respuesta del profeta es contundente. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel. Y empieza el profeta a decirle todo lo que Dios había hecho por él. Entonces Dios se siente un poco decepcionado. Si fuera un hombre uno diría se siente frustrado, pero Dios no es hombre, ¿no? Pero Dios se siente como agredido por él. Y dice en 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? O sea, una persona de estas, como el rey David, está diciendo que la palabra de Dios vale poco, haciendo lo malo delante de sus ojos, delante de sus ojos. Porque es que uno a veces hace las cosas y piensa uno que nadie se está dando cuenta. Puede viajar a otra ciudad, pueden ponerse cita en lo oscuro de la noche, en un lugar lejísimo, en un motel súper lejos, y creer que nadie se da cuenta. Pueden ir de noche, pueden ir encapuchados, pero la Biblia dice acá, dice haciendo lo malo delante de sus ojos, porque Dios ve absolutamente todo. Y dice: a Urías Eteo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer y ahí lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y Dios da una sentencia tremenda: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y empiezan, Dios le manda un castigo donde le dice que jamás habrá paz en su casa. Y así es hasta el día de hoy, porque además de las consecuencias que trae la infidelidad normales de la vida, vienen las consecuencias de parte de Dios. Y ¿sabe una cosa? El niño nació. Y dice el versículo 18: y al 7º día murió el niño. Dios no permitió que el hijo de esta unión saliera adelante. Dios hizo que el niño muriera. La infidelidad es algo que lastima el diseño de Dios. La infidelidad es una afrenta a Dios. La infidelidad dice a gritos que lo que la palabra de Dios dice no es válida, es tenida en poco, no es lo suficientemente importante. Porque dentro de los 10 mandamientos está no desear la muerte del prójimo, pero que significa también no desearás, digamos, al esposo de la vecina o de la amiga o de la familiar, ¿verdad? Entonces, para Dios eso es terrible, porque está rompiendo con un diseño sagrado. Porque lo primero que Dios hizo antes de la iglesia, antes de cualquier institución, fue la familia. La familia salió del corazón de Dios. Y todo aquello que quiera dañar la armonía de la familia, a todo aquello que quiera despedazar la integridad de un hogar, tiene que vérselas con Dios. Así que si usted es una persona que está adulterando, que usted está siendo infiel, pare eso, por el amor de Dios, porque se le van a venir graves problemas si es que no los tiene ya. La gente donde vive se va a dar cuenta, la gente donde trabaja, es posible que el jefe se dé cuenta y no quisiera tener personas así en su trabajo. Quizás el esposo o la esposa ya se dio cuenta, los hijos ya se dieron cuenta, y si no se han dado cuenta, se van a dar cuenta. La posición, la dignidad se va a acabar, pero sobre todo tienen que darle cuentas al Rey del Cielo. Entonces, por favor, para allá. Si estás mirando una mujer, si estás codiciando, porque Dios dice eso, que si alguien codicia a otra persona, ya adulteró en el corazón, porque la intención es muy importante para Dios.
Entonces hay que parar eso. No hay que dar oportunidades. Hay que salir de esa relación que lo único que va a tener son malas decisiones, son malas consecuencias, malos resultados. Así que voy a orar por dos cosas. Primero, para que Dios nos guarde y nos ayude, nos dé sabiduría para no caer en la infidelidad. Y segundo, si alguien está en esa infidelidad, en ese acto del adulterio, pueda salir de él. Oremos al Señor. Padre amado, aquí estamos nosotros, seres humanos, comunes y corrientes. Nadie puede decir, yo no voy a caer en adulterio, nunca voy a ser infiel. Pero sí podemos decir, Dios va a hacer que yo nunca caiga en adulterio. Dios puede hacer que yo nunca sea infiel. Porque Dios nos puede ayudar a no caer cuando andamos en sus caminos, cuando hay temor de Él en nuestro corazón. Guárdanos, Señor, guárdanos a dar los pasos con firmeza hacia ti. Ayúdanos a no desviarnos a derecha ni a izquierda. Ayúdanos a no descentralizarnos, Señor, del objeto de nuestro amor, que es nuestro cónyuge. Y Señor, mira a las personas que en estos momentos están siendo infieles, que en estos momentos están en el mismo acto del adulterio. Yo te pido, Señor, que tú tengas misericordia, que ellos hagan un paro, un alto en el camino y vuelvan la mirada hacia ti y te pidan perdón y puedan decir, Señor, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Y también he lastimado tu corazón. Y no solamente tu corazón, sino el corazón del cónyuge, el corazón de los hijos, quizás el corazón de los padres, el de los hermanos, el de la familia y el corazón de la familia, de esa persona que se ha convertido en amante. Señor, mil gracias, ayúdanos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Nos vemos en la próxima oportunidad con la tercera predicación de la serie El peligro de una sola vez. Dios les bendiga. Chao, chao.